Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie para empezar nuestro servicio en oración a nuestro Dios. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por una mañana que nos concedes hoy, un nuevo amanecer, un nuevo día, que nos permites, Dios mío. Estamos acá dispuestos y con nuestros corazones dispuestos, Señor, a entregarte lo mejor de nosotros. Te pedimos que recibas este servicio como ofrenda ante ti, Dios mío, y que seas tú glorificado. Habla a nuestros oídos, Dios mío, a través de tu palabra, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a levantar el nombre de nuestro Señor. Perfecto es tu amor.
Vamos a tomar unos minutos para saludarnos en esta mañana bonita. Muy buenos días a todos. Gracias por el tiempo que se toman en saludarse unos a los otros y obviamente yo participo de eso y es lo mejor que podemos hacer. A veces no estamos acostumbrados a esas cosas y venimos de diferentes iglesias que lo hacen mucho más grande de lo que tal vez nosotros lo hacemos. Hay otras iglesias que ahí se quedan sentaditos y nadie se mueve, ¿verdad? Entonces tratamos de agarrar un punto medio nosotros acá y la realidad es que es bonito podernos saludar, conocer. El saludarnos nos ayuda a conocer. Si ustedes nunca salen de su silla y no le dan la mano a alguien más, no estoy diciendo que lo hagan, por favor, no me lo tomen de esa manera, pero la realidad es que perdemos esa imagen, ese nombre y la idea de nosotros es que somos un cuerpo
y somos parte del cuerpo de Cristo, y la unión de ese cuerpo es lo que el Señor nos llama a estar unidos como parte, ¿no?, de ese cuerpo que es la iglesia. Pero sí, cuando salimos y nos saludamos, es bonito a saludar a los demás hermanos y darnos un abrazo. Y si no son de abrazos, tampoco se sientan obligados a abrazar a nadie. Hay unos que son de beso, de abrazo y todo, ¿no? Otros que solo la manito ahí está bien, no se preocupen. Pero sí es bueno que nos podamos saludar y edificar unos a los otros. Nuevamente, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar acá con nosotros. Desde que venimos de Israel hemos estado poniendo algunas fotos ahí que algunos de ustedes tal vez las pueden conocer y verlas ahí, pero muy bonitas. Aquí tenemos una ahí que es, ya ni sé dónde es esto. Cuando me recuerde les digo. Okay. Mientras tanto, las ofrendas para los que están acá, nos visitan en los últimos mes y medio o 2 meses tal vez. Muchos de nosotros lo hacemos en línea, mi esposa y yo generalmente lo hacemos en línea, o si no, una vez al mes o una vez a la semana, pero nuevamente dependiendo de cada quien, ¿no? Como quieran hacer su ofrenda, se puede hacer en línea. O pueden enviar un mensaje de texto con la palabra Face to You al 77977. Eso les manda una app para que la abran y por medio de esa app ustedes pueden hacerlo en línea o por teléfono, lo cual es muy eficaz, muy eficiente. Algo aquí que es nuevo que tenemos allí es para donar a nuestro nuevo centro de adoración. Dice, designen sus ofrendas con la frase Building Fund. Generalmente el pastor que tuvimos acá por 33 años, siempre teníamos un building fund ahí, pero nunca pedíamos, nunca, y hasta ahora nunca lo hemos hecho. El building fund está ahí, la cuenta, para quien quiera colaborar. La idea es poder crecer y tener un edificio un poco más grande para poder glorificar mejor al Señor y sobre todo traer muchas más personas para Cristo, ¿no? Esa es la idea. Mientras no se pueda, por eso es que ellos tienen 3 servicios, nosotros tenemos uno acá y en toda la mañana pasa muy ocupado, el tráfico como pueden ver es bien congestionado a veces. No hay suficiente espacio a veces, pero es parte del crecimiento y es parte de lo que el Señor nos ha dado, y hasta ahora estamos agradecidos y bendecidos por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero mientras se pueda y cuando la gente tenga oportunidad, pues pueden darlo y hacer esta donación para el edificio, ¿no? San Roman va a estar en esta noche, ahora a las 5 de la tarde, acá en el santuario principal. Es gratis, pueden venir. Si nunca han visto un pianista profesional, vengan, se van a gozar, se los puedo prometer, porque ya lo he visto yo y mi esposa en persona, y es un músico muy, muy excelente. Es cristiano, que es lo más importante, entonces todo lo que él puede dejarnos es algo que edifica. Así que vengan, es gratis, ahora a las 5 de la tarde aquí en el santuario principal. Babysitting, cuidado de niños. Para muchos de ustedes tal vez no tienen niños acá, pero la idea es esta. Muchos de nosotros venimos acá y a veces queremos servir de alguna manera, de alguna forma. Hay diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que el cuidado de niños es tan lindo, importante. Yo ya lo he hecho, no mucho, pero sí lo he hecho. Bueno, lo hice con mis hijos, obviamente, pero acá en la iglesia también. Pero es bonito ayudar. Si tenemos el tiempo, tenemos el deseo y queremos servirle al Señor de esta manera, hagámoslo. Así es que por favor les dejo esas cositas ahí para que piensen y puedan ustedes meditar y tratar de hacer algo referente a eso. Estas son fotos de Chris, me las mandó de su bebé, baby Esteban. Allí la operación ya pasó, ya están en recuperación. Ahorita tiene 2-3 días más tal vez de seguro para que puedan darle de alta al niño para que pueda regresar a su casita. Estas son algunas fotos que él me mandó para que compartiera con ustedes. Hemos estado orando por él definitivamente y su familia. Así es que ahí pueden ver a este niño tan alegre, se ve tan feliz, como que no le pasara nada, ¿verdad? Como que anda en Disneyland, pero hasta Mickey Mouse está con él ahí, sí. Pero gloria a Dios por eso, ¿no? El Señor es grande y misericordioso y tiene favor en sus hijos, y estamos orando para que Él continúe haciendo su obra en él. Como pueden ver ahí a la abuelita muy,
muy alegre de estar allí con su bebé también, su nietecito, y a su padre realmente. Bueno, estas son algunas de las cosas que quería dejarles en la lista, en su boletín, por favor. Para aquellos que nos visitan, si nunca han llenado una tarjetita con su información, teléfono y dirección, no para que lo vayamos a buscar, no se trata de eso, sino que queremos tener una relación con ustedes, ayudarles a entender si tuvieran algunas preguntas sobre la iglesia, por favor háganlo y déjenlo allí con las ofrendas para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes y sobre todo para estar orando. Una de las familias que son nuevas no sabemos cuáles son sus situaciones, si necesitan algún tipo de oración, y eso es muy importante. Entonces, si nos hacen saber, nosotros podemos ayudarles de esa manera. En su boletín, nuevamente hay una petición, una lista de peticiones de oración ahí. Por favor, llévensela a su casa, estén orando por estas personas, porque a veces decimos, bueno, ¿yo cómo puedo servir a la iglesia? No me puedo ni mover, no puedo hacer muchas cosas. Llévense el boletín y estén orando todos los días. Estas personas necesitan mucha oración. Y cada uno de nosotros necesitamos oraciones. Yo necesito oración acá. Venir todos los domingos acá no es fácil. Es por la gracia de Dios que estamos acá y el Señor obviamente nos da esa capacidad. Pero continuemos en oración. Esa es una de las obligaciones, tal vez que pudiéramos decir así, que tenemos como cristianos, ¿no? Entonces allí tienen una lista de oraciones. El hermano René va a venir a orar, pero quiero dejarles esto en mente, por favor. El baby Esteban, obviamente, por salud y sanidad después de la operación, que el Señor le pueda dar la recuperación y la fortaleza para que él continúe obrando en su vida. Natalie Lewis, ya la conocieron ustedes, ella vino acá hace 4 semanas, estuvo con ustedes, con su padre y su madre, así es que continuemos orando por ella. El Señor continúa haciendo increíbles cosas con esta niña y es bonito para nosotros poder ver cómo el Señor obra y contesta las oraciones. De eso se trata todo esto, así es que seamos fieles a esto, ¿ok? Tomás Hernández, él va a tener una operación de corazón también, todavía no nos han dicho cuándo, pero continuamos orando por él. Ernesto Díez, pues una pareja que estuvo acá con nosotros, él está padeciendo de cáncer, y estaba en quimioterapia y todo, y ya no lo hemos visto. Yo le he llamado, no me ha contestado las llamadas, pero por favor quiero que continuemos orando también por él. La hermana Leticia Rodríguez, nuevamente ella está recaída, pudiéramos decir, por el cáncer nuevamente. No sabemos exactamente cuáles son los detalles finales, pero continuemos orando por ella. Michelle María Garza, una persona que tuvo una operación hace 4 días, y queremos orar por su salud. La hermana Teresa Castellón, la hermana Teresita, que están acá, por favor oremos con ellas todo el tiempo. Ellas están sirviendo de alguna forma u otra y queremos que el Señor las continúe fortaleciendo, no solamente en su cuerpo físico, pero en su salud. Y la hermana Rosalina Barba, la tenemos acá y ahora nos visita ella. Ha estado mucho tiempo atrás que estaba siendo atendida por doctores y estuvo en emergencia por varias ocasiones, y gloria a Dios de que el Señor está obrando en su vida y la podemos tener acá. Gracias, hermana, por acompañarnos, y la noté un poco cansadita, así es que seamos prudentes también y obviamente continuemos manteniéndola en oración y para que el Señor le dé la fortaleza y continúe hacia adelante. Así es que, hermano René, por favor. Y por último, la mamá de Yesenia está bastante grave, y quiero que estuvimos orando el martes por ella, pero también quiero que la mantenga en oración. Ella no está en la lista acá, su nombre es Eugenia Contreras, está muy delicada, es una persona más de 80 años que está bastante delicada y como que está perdiendo el deseo de continuar hacia adelante, pero nada es imposible para el Señor. Por un lado, por otro lado también hay que pedirle fortaleza para ella, si es que es lo que el Señor tiene en su plan para ella, ¿no? Pero vamos a mantenerla en ella también en oración. Así que aquí le queda, hermano, y lo dejo con el hermano René. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí, espera, ya llega. Gloria a Dios. Ahí está. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, me gozo de poder estar reunido con los hermanos, los hijos de nuestro Señor, los privilegiados. Como dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y aquí estamos. El Señor nos permite en su infinito amor, en su misericordia, poder congregarnos. Hermanos, vamos a estar orando por estas peticiones. Voy a suplicarles que
Cerremos nuestros ojitos. Bendito Señor Padre Santo que estás en los cielos. A ti sea, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda alabanza, todo honor, toda adoración, Señor. Solo tú eres digno de recibir, Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Señor, solo tú. A ti te plació, Señor, llevar nuestras iniquidades a la cruz del Calvario. Y por esa sangre derramada, Señor amado, estamos delante de ti, aceptos. Señor, se rompieron los muros del templo, de arriba hacia abajo. Ahora podemos venir, Señor, confiadamente delante de ti, para suplicarte, para inquirir, para traer delante de ti, Señor, nuestras necesidades. Situaciones, Señor, muy difíciles para tus hijos, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Padre amado, oramos por el baby Esteban, Señor, que tu mano de sanidad, Señor, se mueva, se repose en su cuerpecito, Señor, de este baby. Clamamos, Señor, como el centurión romano, manda la orden y sanará. Bendito Señor. Gracias, Padre, porque tu mano no se ha cortado. Oramos por esta niña, Natalie Luis, Señor. Continúa obrando en sanidad, Padre, en esta vida, Dios mío. Padre, oramos por Hernández, Tomás Hernández, Señor, en la sanidad de su corazón. Dios mío, tú toca ese corazón. Restaura, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Por el hermano Ernesto Diezmo, Señor, por su fortaleza, esa sanidad. Continúa obrando, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres su sanador, Señor. Gracias, Padre. Oramos por Leticia Rodríguez, Señor. Fortaleza por esa cáncer, Dios mío. No hay cáncer que se resista, Señor, a tu mano sanadora. Confiamos en ti que estarás obrando, Señor, restaurando su salud. Padre, oramos por Michelle María Garzas, por su salud, Señor. Tú conoces su situación, su estado de salud, Dios mío. Toca, Padre, sana, restaura esa vida, esa salud, Señor, en tu hija. Por la hermana Teresa Castellón, Dios mío, continúa obrando en sanidad, Señor amado. Tú eres nuestro sanador, Padre. Por la hermana Teresita Hernández, Señor, fortaleza y salud, Padre amado. Tú, Señor, el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Señor, fortalécela a la hermanita. Por la hermana Rosalinda, Señor, Rosalinda Barba, Padre amado. Oh, Señor, extiende tu mano sanadora sobre su vida, Dios mío. Derrama, Señor, tus bendiciones. Restaura, Señor, toda condición médica, Dios mío. En ti confiamos. Tú eres nuestro sanador por excelencia, Dios amado. Gracias, Padre. También oramos por Eugenia, Señor Contreras, Dios amado. Conoces esta vida, Señor. Toca, sana, Señor. Levántala en sanidad, Padre. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en su salud. Te adoramos, te alabamos, Señor bendito. Porque tú eres, Señor, nuestro Salvador. Te amo, oh Jehová, pues tú has oído mi voz y mis súplicas. Porque has inclinado a mí tus oídos. Por tanto, te invocaré todos los días de mi vida. Alabado sea tu nombre para siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, voy a pedir a los hermanos de la música que nos acompañen para poder terminar la porción de las alabanzas. Y mientras ellos se acomodan, teníamos un salmo acá, el 119, del 33 al 40, y lo voy a leer mientras ellos se acomodan por ahí. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito.
Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Y he aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia.
Padre Santo, te damos la honra solo a ti. Tú eres siempre y seguirás, Señor, siendo el principal en nuestra vida. Gracias, Padre, por ofrecernos esa salvación. Gracias, Padre, por aceptarnos en tus manos. No somos merecedores, Señor, pero tú con tu santo amor viniste y nos diste perdón, Señor. Y
podemos decir que somos hijos tuyos y que un día, Padre, vamos a gozar esa vida eterna en tu presencia. Gracias, Padre, por tus cuidados para con nosotros en esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, porque nos tienes en este lugar, alabándote, adorándote y aprender más de ti. Bendice, Señor, a cada hogar aquí representado. Que sigamos, Señor, sirviéndote, que sigamos, Señor, esparciendo tu palabra aquí en el Valle del Antílope. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos a nuestro pastor en este momento para que, Señor, tú le guíes y Señor, pongas palabras en su boca para que él pueda enseñarnos. Te alabamos, te adoramos y te damos honra porque tú eres santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Antes de empezar el mensaje, que me fui de regreso a esta filmina, o esta, ¿cómo le pusieron? Una imagen, obviamente. Este fue antes de llegar al Jordán, cuando estuvimos en Israel, y tuve el gran privilegio de bautizar a la hermana Leti, que se encuentra ahora con nosotros, nos ha venido a visitar. Así que ya le dije ahora que si viene acá ya no puede salir de acá, así que tiene que quedar acá. Así es que por favor me le cierran las puertas si se quiere salir. No, son bromas, ella nos ama mucho y gracias, hermana, por haberme dado ese privilegio, a usted por haber tomado ese paso de obediencia, y aunque el agua está veladita, pero qué testimonio más grande. Imagínense, se fue a bautizar en el Jordán, donde Jesucristo fue bautizado. Pues gloria a Dios por eso. Pues este fue el último viaje la última vez, el último lugar que llegamos antes de llegar al Jordán, en esta ciudad. Es muy preciosa la ciudad, con este teatro ahí, y pudimos escuchar unos hermanos que llegaron ahí, se pusieron hasta allá abajo y empezaron a cantar a capela. Y se oye todo el eco, pero bien bonito, bien precioso. En esta ciudad murió Saúl, ahí lo fueron a dejar a él. Es la historia, cuenta de que lo colgaron ahí, él murió con su hijo, pero la tradición también habla de que él lo colgaron en esta ciudad. Fue la última ciudad que nosotros visitamos antes de ir al Jordán, y pues les quería dejar esto ahí. Hermana Leti, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vámonos entonces, ya con esa poquito historia, a entrar al mensaje de la mañana. Jesús es vida eterna. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Ok, gloria a Dios. La pregunta sería, ¿cómo obtener la vida eterna? Ok, y esa es una pregunta que deberíamos de hacerla. No solamente reconocerla, cómo llegamos ahí, pero al mismo tiempo, qué tanta importancia tiene en nuestra vida. Ahora les digo esto por lo siguiente, ¿no? Porque muchos de nosotros no entendíamos nada de la vida eterna. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad postcristiana. Digo así porque nada más somos remanentes acá en los Estados Unidos, los cristianos ahora. Y se va a ir reduciendo, creo yo, más el número, a menos de que Dios haga un milagro grandísimo y podamos alcanzar las masas acá en los Estados Unidos. Pero si no fuese así, vamos a llegar a ser un remanente tal vez acá, perseguidos, y seguro muchos de nosotros vamos a morir por la fe. Y gloria a Dios por eso. No se asusten, ¿ok? No se asusten. Pero el punto es este: la vida eterna es muy, pero muy importante, al punto de que en la mayoría de los casos nosotros como cristianos venimos a la fe no reconociendo el regalo más grande. ¿Por qué? Y les voy a decir esto. Muchas iglesias
y ustedes han oído de la salud y la prosperidad. Iglesias que desafortunadamente la vida eterna está ahí en su lenguaje tal vez, pero apelan más a las masas para que la gente pueda estar bien. Estar bien en nuestra vida no es un problema. Pudiéramos, sí. Deberíamos, no necesariamente. La Biblia nos da la promesa de que deberíamos vivir una vida buena, bonita, agradable, próspera. Yo no encuentro promesas de esa clase en la Biblia. Sí hay ciertos pasajes que hablan un poco a ser próspero. Como Proverbios nos dan muchas enseñanzas en cómo vivir nuestra vida. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Sugerencias sobre todo. Llega a ser el tipo de enseñanza en el libro de Proverbios. Pero la mayoría de nosotros nos acercamos al Evangelio de Cristo porque fuimos... ¿Ustedes saben cuántos pescan acá? Alguna vez el hermano David, el hermano Mario, agarran la carnada, se la ponen al anzuelo y la tiran, ¿no? Y empiezan. Ya picó uno, ok, hay que jalarlo. Y luego ya lo agarramos, lo limpiamos y lo llevamos y se lo presentamos a nuestra esposa. Aquí están las comidas del día. Sería lo típico, ¿no? Pero usamos una carnada para poder agarrar ese pescado. De la misma manera, las iglesias evangélicas e inclusive programas evangelísticos hemos caído en el error de llamar a la gente en una manera tal vez equivocada. Y no porque no funcione, en el sentido de que mucha gente llega a la iglesia a veces porque alguien me dijo que si llego allí mi matrimonio se va a solucionar. Y vinieron con esa esperanza. Ahora, la Biblia no promete solucionar matrimonios, o evitar divorcios, o adulterios. Ese no es el mensaje de la salvación. Pero hemos llevado un mensaje equivocado y hemos tirado la carnada para llenar iglesias, y muchos picamos y agarramos la carnada y venimos acá. Ahora, ¿puede el Señor utilizar eso? Gloria a Dios que sí. Y lo ha hecho. Continuamente lo continúa haciendo. Pero la realidad del Evangelio es que si solo llegamos por la carnada, por aquello de que el Señor me va a dar un matrimonio mejor, una familia mejor, una educación mejor, y se nos quita el enfoque principal que es la vida eterna, tendemos a llegar a ser religiosos nada más. Y la religiosidad se ve, y ustedes conocen iglesias religiosas. La mayoría de nosotros acá venimos de un trasfondo católico, que es una religión que es obvia, la religión allí. Hay que ir a misa, hay que tomar la Eucaristía, hay que hacer la primera comunión, el bautismo y todo lo demás. Y participamos de todas esas cosas. Yo no sé ustedes, pero yo ahí iba al Santo Entierro, ahí iba a todos los novenarios, iba a estas cosas, bueno, una infinidad de cosas que participábamos. A la Virgen, ahora la descendencia de ella, oh, hay que ir por ella, hay que cargarla, y hacíamos tantas cosas religiosamente, ¿no? Ahora, ¿es malo eso? En ninguna forma, eso no les va a dañar tal vez en el momento, pero pudiera crear una idea errónea de lo que la salvación es y sobre todo la vida eterna. Para poder continuar, llegamos a Lucas 10, 25, 29, quería predicar este pasaje. Dice acá, y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba, dijo, ok, ya empezamos mal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Con qué intención llegó? Para probarlo al Señor. ¿Y cuántos hacían eso en el tiempo de Jesús? Muchos.
¿Okay? Los fariseos eran muy listos para probar a Jesús. Lo querían agarrar equivocadamente para poderlo juzgar y crucificarlo, que era el propósito final de ellos. Entonces dice acá, y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerlo a prueba dijo, maestro, llegó pero con respeto. Este intérprete de la ley, en pocas palabras, era un abogado de las escrituras. Era un escriba. Esa es la palabra correcta aquí de este intérprete de la ley. Era un escriba. Los escribas eran personas que interpretaban la ley. Cuando los fariseos iban a atacar a Jesús continuamente, ¿quiénes andaban con ellos? Los escribas. ¿Por qué? Porque los fariseos los necesitaban a ellos para saber si Jesús estaba haciendo lo correcto o no, o si ellos mismos estaban haciendo lo correcto o no. Todo una forma religiosa de ver la fe de ellos. Entonces, el intérprete de la ley, que son los escribas del tiempo de Jesús, sabían, entendían y habían obviamente estudiado y podían hasta cierto punto discernir ciertas escrituras, las cuales ellos interpretaban para aquellos que no entendían. Eran los más conocedores de la palabra. ¿Okay? Eso era un escriba. Entonces este intérprete de la ley, que era completamente, pudiéramos nombrarlo en nuestro tiempo ahora, un abogado de las escrituras. Eso era en su tiempo. Él era un abogado de las escrituras. Llega este intérprete a probar a Jesús. No llegó para ver si en realidad él podía beneficiarse de lo que el Señor estaba enseñando, sino que llega a quererlo probar como todos los fariseos hacían. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. ¿Vivirás cómo? ¿Cuándo y a dónde? Eternamente. ¿Ok? Vivirás eternamente. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Les voy a tratar de dar un resumen ahorita antes de entrar a los detalles. Ok, vemos que es un escriba, un intérprete de la ley, un abogado de la letra. Se levanta para ponerlo a prueba a Jesús. Primeramente tenemos que darle crédito a esta persona. Es un intérprete de la ley, un abogado, una persona que conocía. Se levantó. Levantarse en una reunión de las que hacía Jesús y pararse delante del orador era respeto. Entonces él se levanta sabiendo que él se consideraba mejor que Jesús. ¿Ok? Había pasado como año y medio desde que Jesús había empezado el ministerio cuando llegamos a esa historia. Entonces Jesús ya era conocido, pero no a un nivel tal vez grande. Sobre todo con los judíos. Al contrario, entre más conocían de él, menos lo querían y más lo querían crucificar. Entonces, pero este intérprete de la ley llega reconociendo él en sí mismo de que él era un abogado de la ley, interpretaba las escrituras, llega ante este orador que está predicando la palabra, se para demostrándole el respeto que Jesús se merecía. ¿Por qué lo hizo? No sabemos si quiso nada más impresionarlo. No sabemos si en realidad era su forma de vivir en la cual él respetaba a los demás, se paraba como una forma ética de dirigirse a alguien más. Se levanta honrando a Jesús para ponerlo a prueba. Dijo, maestro, también esa es otra cosa. Le dice maestro. Cualquier persona que no respetara al orador no le iba a decir maestro. Especialmente en este círculo donde este escriba se mantenía. Entonces, llega, lo respeta, lo honra y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Obviamente, desde que ya le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué nos puede decir esa pregunta? Busquen en su mente, busquen en su corazón. Ok, ¿con qué objetivo y por qué pregunta? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Okay. Bueno, fue retórica la pregunta para ustedes. La respuesta sería esta. Si alguien pregunta sobre la vida eterna es porque esta persona creía en la vida eterna. Amén.
La diferencia entre el tiempo de Jesús y el tiempo de nosotros ahora es que ahora tenemos a tanta gente atea, incrédula y personas que no conocen, ni les importa, ni les interesa la vida eterna. En el tiempo de Jesús era diferente. Los romanos entendían la vida eterna o creían en la vida eterna. Los griegos creían en la vida eterna. Inclusive nos vamos atrás al tiempo de Moisés. Los egipcios creían en la vida eterna. Todo el pueblo judío creía en la vida eterna. Entonces no era cuestión de que será cierto o no. El escriba, por ser un escriba, entendía, había leído las escrituras. Por eso mismo el Señor le dice que está escrito en la ley. Él sabía las escrituras, las había conocido, y le voy a dar un montón de versículos donde dice y habla exactamente de la vida eterna en el Viejo Testamento sin llegar al Nuevo Testamento ahora. Y lo más seguro es que este es un mensaje de 4 puntos. Voy a hacer 2 puntos, lo más seguro, y los otros 2 los vamos a dejar para la próxima semana. Entonces, pero para hacer un resumen de esto, ¿qué está escrito en la ley? Ok, entonces el maestro pregunta, perdón, el intérprete o el escriba, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué era lo más importante para él? Y el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? El Señor lo reconoce porque Jesús sabía todo, ¿sí o no? Entonces él sabía quién estaba hablando, sabía que era un intérprete de la ley, sabía que era un escriba, sabía que él había entendido las escrituras y las interpretaba correctamente, en la mayoría de los casos, pudiéramos decir. Entonces le dice él que está escrito en la ley. Tú sabes, tú eres un escriba, tú entiendes, tú le dices a los fariseos cómo entender las escrituras. Yo te pregunto a ti, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él le dice la respuesta correcta. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. ¿Dónde, cómo y cuándo? Nuevamente, ¿estamos hablando de qué? De la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el problema acá? No vamos a llegar al problema todavía. Okay. Pero hay un problema muy grande acá. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, ok, antes de leer esa oración, primero le dice, tienes que amar al Señor, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dijo esto, el Señor le dice, entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. 2 cosas. Una, Jesús le dice, haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque Jesús conoce los corazones muy claramente. ¿Sabía que lo estaba haciendo? No, porque si el Señor hubiera sabido de que esta persona era una persona perfecta, le hubiera dicho, pues ya lo estás haciendo, no te preocupes. Pero le dice, haz esto, lo que me acabas de decir, y vivirás eternamente. Ahora, el problema viene acá. ¿Cuál es el problema de lo que Jesús dice? Haz esto y vivirás. Aquí va la pregunta, ¿ok? Nuevamente entonces. ¿Cuántos pueden amar a Dios, al Señor, con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo? Levanten la mano los que están haciendo eso acá. Nadie. ¿Qué creía el fariseo? ¿Qué creía este escriba? ¿Ustedes creen que él dijo, yo lo estoy haciendo? ¿Cuál fue la mentalidad de él? Pónganse a pensar en lo que están leyendo. Y les estoy dando el resumen nada más acá. Después lo vamos a desglosar más. La respuesta es esta. Después de que le dice, Señor, haz esto y vivirás. Él pudo haber dicho, wow, Señor, sí tiene razón, yo ya lo estoy haciendo, no sé si voy a vivir, pero voy a continuar tratándolo. No dijo nada de eso, sino que le da vuelta a lo que Jesús le dice y se enfoca en lo que no se debería de enfocar. Y le dice,
pero queriendo él justificarse a sí mismo, en pocas palabras, como queriendo decir, Señor, todo lo que te dije yo ya lo soy, ya lo hice, lo he estado haciendo todo el tiempo, no te preocupes por eso. Mi problema más grande, Señor, y le escriba, ok, aquí, acá. Mi problema más grande, Señor, es tratar de averiguar quién es el prójimo. Fíjate que ese es mi problema. Amarte a ti no tengo problemas. De todo corazón, con toda tu alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, eso no es problema para mí. El prójimo es mi problema. Porque de seguro tú tienes una manera de verlo y yo tengo otra. De seguro para ti el prójimo es el gentil, para mí no, o para ti son los esclavos, para mí no. No sé cuál sería la idea de este escriba. ¿Sí me van siguiendo? Pero quita lo más importante y se enfoca en lo menos importante. No que sea una cosa más o menos, porque las dos son iguales en realidad. Porque si nosotros amamos a nuestro Dios perfectamente, tendríamos que amar al prójimo ¿cómo? Perfectamente también. Pero él se enfoca en el prójimo, ¿cómo va a poder decir, ¿sabes qué, Señor? Fíjate que todo lo he hecho con lo que se refiere a Dios, ya lo hice. El problema que tengo es con el prójimo, porque de seguro no sé quién será el prójimo. Y después viene la historia de el buen samaritano, después de esto, para averiguar quién era el prójimo. Entonces el Señor le cuenta esta historia para decirle acerca de quién era el prójimo. Pero enfocándonos solo en este mensaje, en este pasaje, el problema es de que esta persona básicamente le quiso decir a Jesús, yo soy perfecto, mi problema es no saber quién el prójimo es. Ahora, ¿cuántos somos perfectos? Ninguno. Nadie. Ok, entonces, primeramente, para poder llegar a entender lo que Jesús está diciendo, y para poder entender la posición de este escriba, tenemos que reconocer de que él estaba haciendo la pregunta correcta, ¿ok? Desde el punto de vista de que él sabía de que la vida eterna estaba en las Escrituras y él creía, como ya se los dije, los egipcios creían, los romanos creían, los judíos creían, los griegos creían, al punto en el cual los indios americanos también creían. Okay. Los egipcios, cuando enterraban a un faraón, a una persona de mucha influencia en su cultura, ¿qué hacían? Lo enterraban en su sarcófago o en su... porque eran cuartos completos en los cuales enterraban a estas personas con tesoros y muchas otras cosas más. A los egipcios les ponían un bote solar, así se le conoce, no sé por qué, pero era un bote como de vela, que lo ponían ahí. ¿Cuál era el objetivo? Que una vez que morían, tenían que cruzar el lago para poder llegar a la eternidad. ¿Ok? No se me duerman. Esos eran los egipcios. Los romanos, cuando alguien moría, ¿qué hacían los romanos? Déjenme ver. Los griegos le ponían una moneda en la boca a la persona. Y llegaban al mismo río y tenían que pagar. Yo no sé si ustedes han visto películas en las cuales tratan de demostrarnos la vida eterna o después de la muerte. Hay un lago donde tienes que pagar una moneda para poder pasar a la eternidad. Eso hacían los griegos. Los indios americanos hacían otra cosa acá. Cuando los enterraban, ponían el caballo de él en la tumba. Porque cuando tendría que llegar a la eternidad, tenían que usar el caballo y tenerse el caballo para la eternidad. Esas son las costumbres. ¿Ok? Interesante, pero son realidades. Entonces, todas las culturas, en la mayoría de los casos, creen en la vida eterna. En nuestra posición, en nuestro tiempo, es mucho más difícil porque la mayoría de la gente se está alejando de esa creencia. Entonces, este hombre creía en la vida eterna, sí. No necesitaba saber cómo heredarla,
si no supiera que existía. Entonces, él sabía que existía la vida eterna, sabía que viviría para siempre y sabía que era posible para siempre estar en el reino con Dios. Entonces, él entendía su inmortalidad en la vida, en el mundo. Por supuesto, la evolución, el materialismo, el humanismo, el ateísmo, nos han totalmente alejado y desvinculado de esta convicción de la vida eterna. Como ya se lo repetí, en cualquier historia de cualquier cultura que leamos en el pasado, nos podemos dar cuenta de que las culturas primitivas o antes de nosotros, pudiéramos llamarle así, la mayoría de los casos, todos ellos creían en la vida eterna, en la inmortalidad. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo post-humanista, post-materialista, post-evolutivo, o sea que ya ni creen ni nada, ya ni en la evolución, ni en realidad nos estamos quedando sin nada. La gente ya no necesita creer en la inmortalidad. Y así en nuestro evangelismo no podemos suponer que las personas entiendan que vivirán para siempre. Entonces, cuando vamos a evangelizar, tenemos que poner a una persona en una posición en la cual ella se sienta acorralada y no sabe para dónde ir. ¿Y cuál es la pregunta que deberíamos hacer entonces? Cuando tú te mueras, ¿a dónde vas? La mayoría de gente no sabe. Yo he dicho esto y lo mantengo siempre cuando he dado consejería y me he encontrado con problemas grandes a veces. Y el enfoque debería ser en el problema. Sí, obviamente, tenemos que ser humanos, compasivos, amorosos y poder escuchar y entender y tratar de ayudarle a la gente cuando tienen un problema. Pero la realidad de todo es lo siguiente. ¿Te vas a ir al infierno o te vas a ir a la vida eterna? Ay, pastor, pero deberíamos de ser tan abiertos así, tan secos con la gente. Sí, no, obviamente de que cada quien tiene que tener su tacto en cómo poder explicar estas cosas, ¿no? Y yo no les digo que así lo hago, pero la realidad es esta. Viene una pareja con un problema matrimonial y quieren solucionar su situación. ¿Qué es más importante para mí? ¿Solucionar el problema de la vida eterna o solucionar su matrimonio? Pero ¿por qué nos enfocamos tanto en el matrimonio entonces? ¿Sí me entienden? ¿Qué es más importante para mí? ¿Solucionar la posición financiera de ustedes o hacerlos que se enfoquen en la vida eterna? ¿Qué es más importante para mí? ¿Sanarlos del cáncer cuando no tengo la capacidad? ¿O darles esperanza falsa de que el Señor los va a salvar? ¿O hablarles de la vida eterna? Pero muchas iglesias o muchos predicadores apelan a la necesidad latente. ¿Tiene cáncer, hermana? Sí. Mire, venga a la iglesia, vamos a orar por ti. El Señor la sana. El Señor puede. ¿Puede el Señor sanar? No hay nada imposible para Dios. ¿Pero ese es el propósito del cáncer, de que el Señor la sane? No necesariamente. Hay gente que se va a morir de cáncer. Hay cristianos acá que se van a morir adúlteros, se van a morir viudos, se van a morir divorciados. Y se van a morir de seguro de cáncer. Ay, pastor, qué feo la puso. Sí, pero es una realidad. Entonces, ¿cuál es la ventaja del cristianismo? La vida eterna. No es esta vida, es la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Todo lo puedo ganar en este mundo, pero si pierdo la vida eterna, lo perdí todo. El mundo me puede dar todo lo que yo quiera y nada de lo que este mundo me da me va a satisfacer la vida eterna. ¿Por qué? Porque existe un infierno. Ok, pero déjenme continuar en la vida eterna. Les dije que solo son 2 puntos los que voy a hacer ahora. ¿Okay? Pero históricamente se cree, a pesar de todas las filosofías que nos han metido en la cabeza y en la sociedad, la mayoría de la gente cree y han creído en la inmortalidad del alma. La gente todavía trata de hablar con sus parientes muertos. ¿Han oído ustedes hablar de personas que dicen, oh,
Sí, yo fui a un espiritista y para comunicarme con los del más allá. Entonces, hasta cierto punto creemos en la vida eterna, aun cuando no tenemos la religión correcta o la relación correcta con Dios o la forma en cómo llegar a Dios, pero buscamos esas cosas. Usamos la hipnosis, sesiones de espiritismo. Y tengo muchas cosas que decirles acá. Interesante porque, inclusive para nosotros, ¿cuántos de ustedes han pasado por esa situación? Se muere una persona y dicen, y ya después que se murió un par de años o meses inclusive, ay, pero me está viendo de ahí arriba. Y tenemos estos conceptos, aun cuando somos cristianos, que decimos nosotros, ¿y dónde sacaste eso? ¿Cómo sabes que tu abuelita te está viendo? ¿A dónde lo encuentras en la Biblia? La otra, y la que es más, yo ahí sí ya a veces no quiero decir nada, porque hay gente que pierde a sus seres queridos. Oh, pero él ya está en un mejor lugar. O ella ya está en un mejor lugar. ¿Cómo saben ustedes que está en un mejor lugar? ¿Cuántos de ustedes pueden asegurar de que su papá, su mamá, su tía, su abuelita, su tío o quien sea está en un mejor lugar? ¿Cómo podemos asegurar eso? Y la pregunta más personal sería, ¿a dónde van a ir ustedes? ¿Y cómo pueden estar seguros de eso? ¿Cuántos de ustedes tienen la seguridad de que al morir la vida eterna les espera con Jesucristo como Rey y Salvador de su vida, viviendo con Él y con todos los santos que han sido llamados al cielo? ¿Cuántos de ustedes tienen esa seguridad? Y si no la tienen, ¿por qué no la tienen? Porque no les han enseñado las Escrituras, no las han leído o no han entendido. Entonces, esto nos ayuda. Eclesiastes 3, si no me equivoco, es versículo 7, donde dice que y Él puso la eternidad en el corazón del hombre. Entonces, ¿somos eternos, sí o no? Sí, la Biblia lo dice. Dicen que el hombre siente el tirón de la eternidad en su corazón como un niño ciego que vuela una cometa y siente el tirón. ¿A ustedes alguna vez han elevado un cometa ustedes? ¿Cuántos lo han hecho? Levanten la mano, pero que en realidad lo hayan hecho. Ok. ¿Se recuerdan que a veces ya ni se ve el cometa, pero los jalones que dan bien fuerte? Entonces a veces no la vemos, pero sentimos que nos jala. Así es la eternidad. Hasta cierto punto nos está llamando sin saber, sin conocerla. Sabemos que ahí está. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso en nuestro corazón. Y es un anhelo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso venimos a los pies de Cristo, porque Él es el único que ofrece la vida eterna. Nuevamente, entonces les contaba, ¿no? De los egipcios ponían en las pirámides, en las pirámides, era que en toda una pirámide utilizaban para enterrarlos a ellos. Allí ponían un barco solar para que navegara a través del río y hasta el otro mundo. Los griegos en la cultura también le ponían, ya les dije, una moneda de plata para poder pasar su viaje a través del río místico hacia la eternidad. Entonces, la vida eterna es real. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a un don de Dios que viene únicamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces ven cómo muy claramente el Señor. Este don está en contraste con la muerte, que es el resultado natural del pecado. ¿Okay? ¿Por qué? Romanos 3:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. ¿Okay? Entonces el don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Entonces, la vida eterna es verdad, es real, es algo que nos espera a todos. La diferencia es que unos vamos a ir al reino eterno con Dios y otros al infierno. Ay, pastor, eso no es tan popular. ¿Por qué predica de eso? Predique otras cosas. Predique de cosas buenas, dicen. Esto es lo mejor que les puedo dar.
El que cree en mí tiene vida eterna, según Jesús 11, San Juan 10. 28 al 30 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Jesús hablando. Sí, pastor, pero ¿sabe qué? Yo vine acá buscando una solución a mi matrimonio. Yo vine acá porque estoy enfermo. Yo vine acá porque estoy pasando una vida bien difícil ahorita. Yo vine acá porque mis hijos se han descarriado. Yo vine acá porque mi esposo no me quiere. Yo vine acá porque estoy enfermo. Yo vine acá porque quiero una mejor casa. Yo vine acá porque mi carro ya no sirve y necesito que alguien me ayude. Yo vine acá y damos una lista de cosas por las cuales venimos a la iglesia. ¿Y son las correctas? ¿Eso es lo que ofrece Dios? ¿Eso es lo que ofrece Cristo? 1 Juan 5:11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. San Francisco de Asís decía de que es muriendo como se resucita a la vida eterna. ¿Cuál es el problema del cristiano? Nadie se quiere morir. Señor, estoy enfermo. Háblenle al pastor, por favor, para que ore por mí, que me unja y que haga todo esto, porque no me quiero morir todavía. El regalo es la vida eterna. Para eso vino Cristo. Él murió, derramó su sangre por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos el privilegio de vivir eternamente con Él. Entonces, ¿por qué le tememos a la muerte? ¿Por qué le tememos a la enfermedad? ¿Por qué le tememos a todo lo que este mundo nos ofrece o nos enseña? ¿Saben quiénes aprecian más el regalo de Dios? A veces aquellos que han pasado, y no grabándolo presente, de seguro alguno de ustedes está acá, bueno, conozco al hermano Jesse por lo menos que por seguro, que tuvieron una situación difícil en su vida y estuvieron presos por tanto tiempo, y cuando salen de allí, increíble el testimonio del pastor, del hermano Jesse, porque como les estaba diciendo yo, a veces llegamos a la fe por cosas que no tienen ni sentido, ¿no? Pero el Señor sabe cómo llamarnos. ¿Entienden? Pero lo que les quería decir es esto. Las personas que han estado encerradas por muchos años y salen de su cautiverio, entienden la libertad en Cristo, entienden la vida eterna mejor que nosotros que nunca lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque estar encerrados por tantos años sin ver la luz, y específicamente no la luz de Cristo, es triste. Y estas son las personas que aprecian más el regalo de la vida eterna. Okay. Entonces, continuando con la vida eterna. Entonces, el don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, de acuerdo a Juan 11:25. El Señor, obviamente, la palabra eterna indica que la vida es perpetua, es decir, continúa para siempre y sin un final, no tiene final. A veces, desafortunadamente, nosotros pensamos de que, la vida eterna es continuar viviendo así como estoy hasta que nunca me voy a terminar. No es esa la vida eterna necesariamente. Porque estamos viéndola desde el punto de vista de que cómo. La vida eterna no es cómo. Es una posición. No es un cómo. Por ejemplo, Dios cuando crea la creación, fuera del tiempo, Él crea una creación que está limitada por el tiempo. ¿A dónde está Dios cuando crea la creación? Fuera del tiempo. Nuestra vida empieza acá y termina acá. Nosotros solo podemos ver el momento presente en el que estamos viviendo desde que nacemos. Dios puede ver nuestra vida desde el principio hasta el final. En la vida eterna, en el infierno, o donde sea que vamos a estar. Entonces, obviamente que si creemos en Él no vamos a estar ahí, ¿verdad? Pero el Señor la ve desde afuera hacia adentro. Esa es la eternidad. La verdadera eternidad es esa. No estar atados al tiempo en ninguna forma, y esa es la posición de Dios. Él no está atado al tiempo. Entonces, la eternidad viene
en la persona de Cristo. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ok, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí Jesús nos está equipando para poder entender, y no solamente entender, pero abrazar la vida eterna con un conocimiento de Dios y de su Hijo. No hay conocimiento de Dios sin el Hijo, ya que es a través del Hijo que el Padre se revela a los escogidos. Hay mucha información sobre la vida eterna, pero en realidad no tengo el tiempo para eso. Pero déjenme hablarles de la otra opción. Ok, si creemos en la vida eterna, solo doy dos caminos. Uno es el que Dios nos ha mandado a través de su Hijo. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Si rechazamos a Dios, ¿cuál es la opción que nos queda al rechazar a Dios? El infierno. ¿Cuántos quieren escuchar acerca del infierno? Nadie. Pero el infierno es un lugar real, donde la gente va a sufrir un castigo eterno por su pecado. ¿Cuál fue el pecado que llevó al hombre al infierno? ¿Cuál es el pecado que nos, bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero que puede llevar a alguien al infierno? ¿Cuál es el pecado? ¿Desobediencia a quién? Rechazar a Dios. Ese es el pecado. Porque, ¿cuántos pecamos? Entonces, ¿cuál pecado los lleva al infierno? El rechazo a Dios es el único que nos lleva al infierno. Si no aceptamos al Hijo, estamos rechazando al Hijo. Si rechazamos al Hijo, por muy buenos que sean ustedes, se van a ir al infierno. Entonces, el castigo es la imagen principal del infierno en la Biblia. El infierno, como destrucción o muerte, también juega un papel central en el Evangelio. Jesús lo muestra en sus enseñanzas. Juan habla mucho de eso. Pablo también. La destrucción y la muerte significan la pérdida final y total, la ruina y la exclusividad de los que no son salvos. Jesús y Juan enseñan el destierro como una tercera imagen del infierno. El destierro transmite una terrible exclusión de la gracia de Dios debido a su Hijo o a su juicio activo, y enfatiza la desolación y el carácter final de la situación de cada una de estas personas que van a ir al infierno. Hay gente que no cree en la eternidad. ¿Pueden nombrar algunas religiones que no creen en la eternidad? Los testigos de Jehová. Okay. Hay otras iglesias de que creen, han agarrado teologías erróneas como el universalismo, en la que el Señor lo va a salvar a todos y nadie se va a ir al infierno. O el aniquilacionismo, que significa de que morimos y una vez que morimos ahí se termina, se apagó el cassette y ya se terminó todo. ¿Qué es lo que creen los testigos de Jehová? Y que no hay castigo eterno. Bueno, ya suficiente. Allí lo voy a dejar con lo que es algo de la eternidad. Entonces, la concepción, la semana pasada hablé de esto, la concepción
es un acto de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la eternidad. Por eso se los dejé aquí otra vez. Un acto en el cual 23 cromosomas de un padre y 23 cromosomas se unen a la tira del ADN que hacen una vida. Y en el momento en que esa unión física, Dios entonces por medio de su Espíritu Santo deposita un alma eterna e inmortal que trasciende el cuerpo porque vivirá para siempre, aunque el cuerpo muera, y en la concepción entonces tienes vida. Okay. Todo el incidente se basa en su comprensión, la de este escriba, de la inmortalidad. Por supuesto, la evolución, el materialismo, el humanismo y el ateísmo han desvinculado al hombre de esa convicción universal que ha existido siempre en la humanidad hasta nuestros tiempos modernos. No me importa a dónde vayas en el mundo, a lo largo de la historia, a cualquier cultura, sin importar cuán primitivos puedan ser, encuentras la creencia de la inmortalidad. Pero ahora, viviendo en este mundo poshumanista, posmaterialista y posevolutivo, la gente ya no necesita creer en la inmortalidad, o es lo que ellos piensan. Y así, en nuestro evangelismo, no podemos suponer que las personas entiendan que vivirán para siempre. Jesús, cuando vino, obviamente el tema principal de él era la vida eterna. Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿A quiénes impactó? ¿Y a cuántos impactó? ¿Ustedes tienen idea cuántos creyentes, por lo menos bíblicos, que la Biblia dice, ok, tantos acá, tantos acá, tantos acá? ¿Cuántos creyentes dejó el Señor a la hora de regresar al cielo? Pudiéramos pensar que fueron miles y miles y miles y miles. No, no necesariamente. Solo para que tengan una idea, 11 discípulos. ¿Por qué 11? Porque uno era de Satanás, uno era ladrón y mentiroso. ¿Ok? 70 otros discípulos fueron enviados a predicar el evangelio y el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida, dice, cuando ellos son mandados. Porque decían, Señor, venían admirados, le decían, y hasta los demonios podíamos atar. Y el Señor les dice, no os alegréis por eso, alegraos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Ok? 70 fueron enviados a predicar el evangelio, más 11 discípulos. ¿Cuántos son ya? 81. 500 estuvieron presentes en su ascensión, según lo que cuenta Lucas. Entonces, ¿cuántos llevamos ya? 581. 120 en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino y descansó sobre ellos y la iglesia empezó. Entonces, la iglesia empieza con ¿cuántos cristianos? Vamos a hacer la suma de todos esos. 581, 600, 700 personas. 701. ¿Ok? Imagínense. 3 años y medio predicando la palabra del Señor, sacrificándose, no dormía, oraba todo el tiempo, la alimentaba y a todos los que venían los sanaba. A todos los que llegaban los sanaba. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que todos los que sanaban fueron salvos? No. ¿Con cuánto se quedó el Señor por último? Como les dije, 701 personas de remanentes. Eso es todo. Señor, ¿eso es todo lo que pudiste hacer en 3 años y medio? Pudiéramos decirle al Señor, ¿no? Y quejarnos. Señor, ¿solo 700 pudiste alcanzar? Interesante, porque la palabra dice que a los discípulos dice, cosas más grandes ustedes van a hacer de las que yo he hecho. Y uno se queda, ¿cómo? Los discípulos me imagino que se han de haber preguntado, ¿cómo yo, un pescador que no sabe ni escribir ni leer ni nada, el de los más pequeñitos acá, voy a poder hacer más que lo que Jesucristo hizo? ¿Qué hizo Pedro en su primer mensaje? Predicó la palabra. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 personas. Ese es el poder. El Espíritu Santo, pero ese es el poder de Dios y ese era el plan de Dios. ¿Fracasó mi Señor? En ninguna forma. Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que vino a hacer? Hacer discípulos. ¿Cuántos hizo? Solo 11 de los personales. 70 más. Y los demás fueron que salieron ahí. Imagínense. Pero Pedro predica su primer mensaje en Hechos. Y 3,000 personas se convierten y fueron bautizados. Entonces,
este intérprete de la ley era conocedor de las Escrituras, era un hombre muy preparado. ¿Por qué no vino Jesús a ellos? ¿Por qué no fue y agarró a uno de ellos como discípulos? ¿Pero qué hizo? Miren lo que dice este comentario. Ahora recuerden, los alfabetizados, la élite, los líderes religiosos, o estos escribas, los educados, los prominentes, los poderosos, los influyentes, habían rechazado a Jesús. ¿Ya cambió eso ahora? No, estamos en las mismas condiciones. ¿Quiénes rechazan a Jesús? Los alfabetizados, los que conocen, la élite, los líderes religiosos, que a veces se llenan tanto de religión que se les olvida que existe Dios. Los educados, los prominentes, los poderosos, los influyentes habían rechazado a Jesús como ahora en esos tiempos. Son los sabios e inteligentes del versículo 21, de los cuales Jesús dijo que el Padre había escondido estas cosas de ellos. Y los que han creído y siguen a Jesús son niños, son las nadas y los donadies, son los pecadores y los que trabajan con sus manos, los que eran los desconocidos. Ninguno de ellos era fariseo, ni saduceo, ni escriba, ni rabino, ni sacerdote, ni ninguno con posición de prominencia, excepto Mateo. Y que era odiado. Imagínense. Era recaudador de impuestos y por lo tanto poseía una posición que lo convirtió en el más odiado de todas las personas por los judíos. Pobrecito Mateo. ¿Pero quién lo llamó? Jesús. Ellos son la chusma, dice. Ahí sí lo pusieron aquí, yo no sé, para que podamos entender mejor de seguro. Este comentarista. Ya imagino un comentarista poniendo, estos son la chusma. Wow. Y los otros que parecían estar siguiendo a Jesús son los publicanos, los pecadores, las rameras, pero ellos son los bebés, es decir, se consideraban a sí mismos como nada, sin rango ni logros, y en su desesperación y una evaluación adecuada de su condición, abrazan el evangelio que los fariseos y los orgullosos rechazaban. Entonces, cuando venimos acá, y venimos a aprender, venimos a crecer, que seamos los humildes, que seamos los nada, que seamos los que no conocemos. ¿Por qué? Porque es la humildad la que Dios honra, porque al que se humilla lo va a exaltar, pero al que se exalta, Dios lo va a humillar. Y desafortunadamente en las iglesias encontramos muchas personas que se exaltan ellos mismos. Y eso es muy feo. Ok, entremos al mensaje. Mi esposa se queda y le hace. Bueno, ¿cómo se recibe la vida eterna? Jesús nos deja 4 puntos a seguir a todos aquellos que desean la vida eterna. El primero es reconocer que la vida eterna es real. El escriba sabía, él entendía y él sabía que Jesús venía predicando la vida eterna. Y él quería saber si estaba en el camino correcto. Vamos a ver lo que dice. Y aquí, cierto intérprete de la ley, ya desciframos quién era, un escriba, un abogado de la ley, se levantó para poner a prueba a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ok? Obviamente, en este caso, ya se los expliqué anteriormente, estamos reconociendo de que esta persona conocía las Escrituras. ¿Ok? Era tanto de que un escriba en las sinagogas judías, ellos en el fondo de la sinagoga está una caja. En la caja tienen todos, el Pentateuco estaba allí. En sus rollos, ellos sacaban sus rollos y los leían en la sinagoga. Entonces, esos rollos están allí en una caja. El escriba, que era el intérprete de la ley, venía y se sentaba enfrente de la caja, o la caja estaba atrás. Él se sentaba enfrente de la caja y empezaba a interpretar las Escrituras. ¿Cuál es el punto acá? El punto es el siguiente, de que para los escribas no había nadie que pudiera interpretar las Escrituras más que él, y que el conocimiento bíblico del todo el Pentateuco o todo el Viejo Testamento tenía que pasar por él para llegar a la gente. ¿Sí me entienden?
Por eso cuando estábamos, mencioné esto una vez, cuando estábamos en una iglesia Benji estaba leyendo las escrituras y llegaron unos judíos, yo creo que lo comenté acá, llegaron unos judíos y estos judíos llegaron ahí como curiosos y unos de ellos empezaron a escuchar lo que Benji estaba diciendo. Okay, y se quedaron como, oh, esto está bueno. Inclusive entre ellos mismos, y mi esposa los escuchó cuando estaban diciendo, oh, esto es bueno, y empezaban a querer entender más de lo que Benji estaba leyendo en las escrituras. Pero uno de ellos, el mayor de todos ellos, andaba con todo su traje y todo, ¿no? Él dijo, porque al final de todo Benji está terminando la lectura bíblica y dice, al final dice el Benji, ok, ¿tienen alguna pregunta? Lo dijo así, entonces estos judíos que estaban ahí lo escucharon. Ahora quiero decirles esto para explicarles lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿no? Entonces le escucharon y este anciano, el más mayor de ellos, se vuelve a ver y dice así, él escuchó que Benji dijo, ¿tienen alguna pregunta? Y dijo él, se vuelve para acá, no volvió a ver a Benji ni al grupo, sino que se volvió para acá y lo dijo así. Yes, yo tengo una pregunta, lo dijo en inglés obviamente. Sí, dice, yo tengo una pregunta. ¿Quién diablos cree esta persona que es? Lo dijo así. Ahora entienden por qué. Porque para ellos, para los judíos, nadie podía interpretar las escrituras más que un escriba. El escriba se sentaba delante, atrás tenía todas las escrituras y él era el único que podía interpretar las escrituras. Entonces, cuando un judío ve a un cristiano predicar, por ejemplo, si alguien un judío viniera acá y dijera, ¿y este quién es? ¿Quién es este don nadie que está predicando las escrituras? Porque para ellos el concepto de la interpretación de las escrituras quedaba en el escriba. Entonces él sabía esto. Entonces, nuevamente, él entendía que la mortalidad era real, por eso pregunta la pregunta. No somos meros mortales, no somos meramente carne, somos inmortales. El caparazón de piel, huesos y músculos es solo un recipiente, es solo un depósito en el que reside algo de la imagen de Dios. John MacArthur predicó este mensaje en el 2003, cuando él lo predicó, puso esto. Esta es la pregunta más importante que se puede hacer y responder. Y la razón es que toda alma humana es inmortal. Ninguna alma, ninguna persona interior en ningún ser humano deja de existir. Todo ser humano que ha nacido vive para siempre. Nuestros cuerpos mueren, nuestras almas continúan eternamente. Somos creados inmortales. La aniquilación es una mentira. El sueño del alma es una mentira. La reencarnación es una mentira. La evolución es una mentira. Cada persona que ha vivido alguna vez será la persona que es para siempre. ¿Okay? Y entonces este escriba entendía eso y él sabía mejor. ¿Qué había leído? Esto es lo que había leído. Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Entonces la eternidad ya está en nosotros. Salmo 133:3. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre, la eternidad en los salmos. Salmo 16:8-11. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Todo esto lo había leído el escriba, ¿ok? Quiero que entiendan esto, por eso lo puse. Esto era lo que él conocía. Él lo entendía, debería de haberlo conocido. Sabía que la vida eterna estaba allí en las escrituras. Dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permanecerá firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. ¿Por qué? Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Eso era para David. David está hablando de sí mismo. Él sabía que iba a vivir eternamente y que el Señor no lo iba a dejar en la tumba. Al mismo tiempo es una profecía para Cristo. ¿Okay? Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites. ¿Para cuándo? Para siempre. La eternidad. Okay. Deleites para siempre. El Salmo 21:4-5. Vida te pidió y tú se la diste.
largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria, por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él. La vida eterna, ¿ok? ¿Qué significa? Para siempre. Daniel 2:4:4. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá ¿para cuándo? Para siempre. La vida eterna. Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno, para el sufrimiento eterno. ¿Ok? Estaba allí, había leído y lo había entendido y quería saber cómo llegar. ¿Cuál era el problema de él? Que se había enfocado en la ley y quería cumplir la ley. ¿Cuántos pueden cumplir la ley? Nadie. ¿Podía llegar a la vida eterna cumpliendo la ley? No. Romanos 3 habla muy claramente, Romanos 5, Romanos 2. Ok, Daniel 7:8, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Todo esto lo entendía el escriba. Él era el que interpretaba las escrituras y las enseñaba. Él sabía exactamente. Él sabía de que Dios se había llevado a Enoc. Tenía que haber escrito, leído. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Él sabía de que Elías había desaparecido en un torbellino o en un carro de fuego. Él sabía que el cuerpo de Moisés no se encuentra y no sabe qué pasó con él. Entonces él entendía la vida eterna. Él sabía de que estaba escrito en todas las escrituras, por lo menos en el Viejo Testamento. Hasta ese punto habían evidencias de que la vida eterna era real. Y él sabía de que no había otro lugar, no hay un purgatorio, no hay un lugar de espera, no hay limbo. Está el cielo y está el infierno, y eso es todo. Y estarás en uno de estos dos lugares por toda la eternidad. Ahora escojan, ¿a dónde quieren ir? Vamos a seguir el punto. Vamos a seguir el segundo punto para terminar. Entonces, ¿cómo se recibe la vida eterna entonces? Jesús nos deja 4 puntos a seguir a todos aquellos que desean la vida eterna. Ahora quiero que entiendan de que este pasaje no nos lleva a la vida eterna. Este pasaje nos apunta a lo que debería ser la forma en cómo vivir eternamente sin Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Podemos vivir eternamente sin Cristo? No, nadie. Pero estos son 4 puntos a seguir. Tenemos que reconocer que la vida eterna es real y que existe y que deberíamos de buscarla. ¿Ok? Y tenemos que ser motivados para llegar ahí. ¿Qué nos motiva? ¿O qué motivaba a este escriba a la vida eterna? ¿Qué nos motiva a nosotros? No hay nada, otra cosa que los pueda motivar. Si yo les digo, hermanos, si vienen mañana acá, les voy a dar un carro, ¿ok? Y también les voy a dar la vida eterna. ¿Por qué vendrían ustedes? ¿Por la vida eterna o por el carro? Ustedes vendrían por el carro. ¿A cuántos alimentó Jesús? ¿Y qué les decía? Ustedes me buscan porque quieren comer, no porque buscan la vida eterna. ¿Y a cuántos sanaba? A miles. ¿Cuántos de los sanos aceptaron a Jesús? No sabemos, no podemos decir, pero muchos de ellos sí. Por ejemplo, el ciego, ¿se recuerdan los 10 ciegos que solo uno regresó? Bueno, ese fue salvo, ¿y los otros 9? Los leprosos, sí, perdón. ¿Sí me entienden? Entonces sí, muchos de los que él sanó fueron salvos, pero no era lo general.
¿Okay? Entonces, tenemos que ser motivados, no solamente reconocer que la vida eterna es real, pero algo nos tiene que motivar allá. Este mundo no deberíamos de tomarlo como la motivación para llegar a la vida eterna. El problema más grande del mundo es que es el tropiezo más grande que tenemos cada uno de nosotros para la vida eterna. Nadie se quiere morir, nadie se quiere enfermar, nadie se quiere divorciar, nadie se quiere... Bueno, lo que quieran ustedes llenar ahí, lo vacío. ¿Por qué? Porque se nos olvida de que esto es temporal. ¿Qué dice Santiago de la vida del hombre? Es como un ¿qué? Vapor. Que por un segundo sale y de repente desaparece. Esa es la vida de nosotros acá. Y tarde o temprano todos vamos a llegar a ese punto en el que nos tenemos que ir. Pero seguimos peleando ahí. Todavía no, Señor. Todavía dame un día más. Dame un día más. Que no sea este año. ¿Por qué? ¿Le tenemos miedo o no la entendemos? ¿Cuál es el problema de la vida eterna? O no la entendemos o no la queremos. Muchos de ustedes tal vez están acá y han de pensar, pastor, pero si esta vida es bonita. ¿A cuánto podemos negar eso? ¿La vida es buena acá? Es muy linda, es preciosa. Ese es uno de los beneficios de saber de que Dios hizo todo, ¿no? Y darle el honor y la gloria a Él, porque Él sí, obviamente, Él hizo la creación. ¿Para qué? Para que la disfrutemos, para que nos gocemos en ella. Pero esto no es todo, esto solo es el comienzo, esto es solo la ventana que nos da la oportunidad a poder reconocer y entender de que en Jesús existe la vida eterna y que solo Él me puede dar esa oportunidad y privilegio. Entonces, motivados a la vida eterna. Entonces, Lucas 10:26, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Nuevamente, Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Por qué? Porque iba a ser la motivación para que esta persona creyera en la vida eterna. ¿Qué lees en ella? Que la ley, la palabra, es la que nos motiva. Y es la que nos da la vida eterna. Jesús y la palabra es la que nos da la vida eterna. Levíticos 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Ahora, ¿cuál era el problema con la ley? De que ¿cuántos podrían guardar sus mandamientos, sus leyes, y iban a vivir por siempre? ¿Cuántos? Ninguno. Deuteronomio 6:4-5, y este es el Shema, ¿ok? Se le conoce como el Shema. Esto, los fariseos, todos los judíos, lo leen 2 veces al día. Y cuando ustedes entran a una casa de un judío, miran una cajita cuadrada. Dentro de esa cajita, ahí tienen el Shema. ¿Qué es el Shema? Deuteronomio 6:4-5. Escucha, oh Israel, al Señor, es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces los judíos lo ponen en una caja y se les olvida y no lo hacen. Lo mismo con nosotros. Tenemos que ser fieles a Dios, ¿sí o no? Obedecer, ¿sí o no? No lo hacemos. No lo hacemos. Si yo regresara, o más adelante, digamos, el versículo donde dice, amarás a Dios, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Cardia, esa es la palabra en griego, cardia, ¿ok? La mente y el corazón a veces hemos dicho de que como que es uno solo. Hace poco leí un reportaje donde un científico dice, y que lo puede comprobar, no sé qué tan verdadero sea esto, de que el corazón está diseñado en tal forma de que independientemente del cerebro puede guardar situaciones, emociones y recordar ciertas cosas. No me crean a mí. Pueda que sea cierto, no lo sé. Pero el Señor nos pide que lo amemos de todo, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes aman a Dios de esa manera? No levanten la mano, por favor. No vayan a poner su zapato en la boca, ¿verdad? Sí. Ninguno de nosotros lo hacemos. Ni los judíos lo podían hacer, ni nosotros lo podemos hacer.
Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Amamos? ¿Podemos decir nosotros que amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos? No. Ni lo hacemos, ni lo podemos hacer. Entonces, amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a ti mismo, resumía la ley. Los primeros 4 mandamientos eran verticales, eran hacia Dios. Los primeros 4 mandamientos era el amar a Dios con todo nuestro ser. El amar al prójimo empezaba en el versículo 5, en el mandamiento número 5 hasta el 10. Teníamos 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo y 4 mandamientos, los primeros que tienen que ver verticalmente con Dios y los otros son horizontales para el hombre. ¿Cuántos de esos nosotros mantenemos? Ninguno. Oh, pastor, pero yo he llegado a 9. Sí, pero Santiago dice que si fallas a 1 ya eres culpable de toda la ley. Entonces, ¿cuántos fallan? Todos. Entonces, ¿cómo llegamos a la vida eterna entonces? Es un regalo de Dios. Es por su gracia que hemos sido llamados. Deuteronomio 6:9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Fuimos al Western Wall a ver la muralla de los lamentos, se le conocía antes, ahora le dicen Western Wall, y que están ahí lleno de judíos, con sus cajitas, y su otra cajita por acá, y amarrados por acá, que es exactamente lo que Deuteronomio 6:9 dice. Y están leyendo las escrituras enfrente de la pared, y estaban adorando, y adorando ese muro. Y Jesús les había dejado, Dios en Deuteronomio 6:9 les deja lo que deberían de hacer. No literalmente, dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano. No dijo que se las amarraran acá, no eres el punto. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y traen la cajita acá, cada uno de ellos. Y ahí, ¿qué tenían ahí? Deuteronomio 4 y 5, que era el Shema. Entonces, ¿qué recitas todos los días? Él dice, ya sabes cuál es la sumatoria de la ley. Lo tienes en el mesusa, pegado en la casa. Esa era el mesusa, la caja que tienen en cada uno de los judíos. Y ahí ponen el Deuteronomio 4 y 5, perdón. ¿Alguna vez has ido a una casa judía y has visto la pequeña caja negra en la puerta atornilladas a la pared? Dentro de ella está el Shema, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, fuerzas a tu prójimo como a ti mismo. También descubres que cuando vas a una sinagoga y ves las flacterías, ¿algunas veces has visto a un judío ortodoxo con una caja grande en la cabeza o envuelta alrededor de la muñeca y una caja en el dorso de la muñeca? Contenido allí es el mismo texto de la Escritura con algunos otros textos. Se repite de nuevo en Deuteronomio capítulo 11 y es un texto críticamente importante. Deuteronomio, déjame leerte brevemente, Deuteronomio 11 y en el versículo 13 dice, y acontecerá que si escucháis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y servir con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él os dará lluvia para vuestra tierra en su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, etcétera, etcétera. Tendréis todas estas bendiciones. Si no haces eso, continúa diciendo que serás castigado. Entonces, el punto es este, ¿ok? De acuerdo a la ley, el que no cumple la ley es maldito, es maldecido. En inglés se lo puedo decir entonces, we are cursed, si no la cumplen.
obviamente voy a ayudarles a entender eso después con el Nuevo Testamento. Este fue solo el Viejo Testamento. En las próximas 2 puntos vamos a hablar del Nuevo Testamento, en cómo Jesús explica, y Pablo y Juan y los evangelios nos dan a entender la importancia de la vida eterna. Entonces, la pregunta ¿es la vida eterna lo más importante para tu vida? Debería de ser. Si no lo es, estamos perdiendo el tiempo acá. Porque si religiosamente venimos a la iglesia a querer aprender algo sin enfocarnos en que el Señor me espera, el Señor ha ido a preparar una casa para mí, y gloria a Dios por eso, y yo voy a estar en su presencia y voy a vivir eternamente con aquellos que fueron antes que mí. Entonces, ¿por qué es importante el convivio con ustedes mismos? Porque estas son las personas que se van a encontrar en el cielo. Entonces deberíamos de practicar, ¿no? Ahorita. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque a pesar de que pudiéramos decir mucho más, Señor, sabemos de que el tiempo es corto y queremos resumirlo y hacerlo de la mejor manera posible, Señor. Gracias por este mensaje que tiene que ver con la vida eterna, Señor, y que es el mensaje principal del Evangelio, y que a veces omitimos o no entendemos o no nos enfocamos en eso como la meta principal para cada uno de nosotros, de que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que por medio de Él y por la fe en Él podamos tener vida eterna. Gracias, Señor, por ese regalo tan inmerecido. Tu gracia fue derramada sobre nosotros inmerecidamente, Señor, y fue la fe la que nos llevó a creer en ti, Señor. Gracias, Padre nuestro, por tu palabra también, que nos ayuda a entender la forma y cómo tú has rescatado a cada uno de nosotros de la posición en la que nos encontramos. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y íbamos directamente a un infierno eterno en el cual íbamos a sufrir eternamente. Padre, gracias te damos porque nos salvaste. Gracias porque estamos acá en esta mañana. Gracias porque nos haces meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos continuar creciendo en ella. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.